Hola amigos, bienvenidos a la tercera parte de este tema que hemos titulado El Jesús Divino versus el Jesús Humano. Precisamente hoy vamos a hablar sobre esas características de ese Jesús humano que poco se hablan y que muchas veces cada año repiten las mismas frases que dijo, pero que en algunas ocasiones o en la mayoría de ocasiones no se analiza todo el contexto para entender realmente cuál era su posición con respecto a ciertos temas. Así que sin más preámbulos los invito a ver el siguiente segmento. Después de que Jesús estuvo en el desierto, prácticamente según la historia, como alguien que estaba aprendiendo más sobre muchas cosas en la comunidad esenia, supuestamente para ser parte de los esenios. Aunque más adelante, como dije, vamos a analizar algunos aspectos en donde al parecer no estaba muy comprometido 100% precisamente en esta comunidad. Aunque pareciera que tenía mucha simpatía por muchas cosas de lo que ellos enseñaban. Después vemos a un Jesús llegando, supuestamente para cumplir la profecía de aquel que vendría sentado en un asno y que la gente cogió ramas o palmas y lo recibieron y entonces decían, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En las traducciones dicen en el nombre del Señor. Sabemos que siempre que utilizan en el Nuevo Testamento el Señor se refieren a Jehová específicamente. Además de que estaba hablando específicamente de una profecía donde hablaba eso, ¿no? Bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Una de las cosas que pasaba mucho en esa época era que todos estos autoproclamados mesías, como conocían la Torá y conocían las profecías, muchos de ellos hicieron cosas muy parecidas, como tratando de decir, si ves, acá se está cumpliendo la profecía conmigo. O sea, es fácil hacer algo cuando tú conoces digámoslo así, el libro, ¿no? Si no se conociera absolutamente ningún escrito y alguien llega y hace un cambio digamos, muy positivo en la humanidad, sin que haya sido nada escrito ni nada de eso, pues digamos que tendría mérito. Pero cuando vemos cosas como que están escritas y de pronto yo voy a hacer eso para ver si se cumple lo que está escrito, pues ya empezamos a tener incoherencias. Entonces aquí la primera incoherencia es Juan el Bautista, el supuesto bautizo o sumergimiento de Juan, o de Jesús, de someterse ante Juan, el que digan que no se conocían cuando eran familiares, posible que no se conocieran, no supieran el uno del otro. Eh, Cuando se conocían las profecías, ¿no? Ya se existía los rollos que estaban en el templo y la gente tenía conocimiento de estas profecías. Y la otra parte, llegar a Jerusalén y que todo el mundo lo recibiera. Muy raro, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo era posible que en un sitio donde está tan impuesta digamos, la gente tan sometida al templo de Jerusalén, a los sumos sacerdotes, siguiendo al pie de la letra supuestamente muchos de los rituales de la Torah y todo eso, saliera casi una cantidad de gente a recibirlo de esa manera, ¿no? Eso suena un poco raro, ¿no? Es un poco incoherente. No sé si decir que de pronto preparado o manipulado también, ¿no? Podría ser un grupo de gente que hizo algo, era solamente un grupo pequeño y no era, y hicieron eso para hacerlo ver así. Son tantas cosas que podríamos pensar, pero el hecho es que ya comenzamos con una incoherencia en esto de Juan el Bautista. Ahora quiero que presten mucha atención a lo que sigue, porque esto es algo que cuando yo leía todo esto y investigaba sobre este tema, cada día me convenzo más de que definitivamente la humanidad ha sido muy engañada y y que a mucha gente le han lavado el cerebro de una manera, wow, increíble. Y por eso no puedo callar esto. Realmente es algo que incluso es un poco molesto porque hay muchas cosas más que vamos a ver más adelante que realmente molestan y que muchas personas de pronto no sé, tienen buenas intenciones, tal vez por el fanatismo religioso o por esa devoción o por ver a un personaje tan, digámoslo así, tan sagrado que les han mostrado, pues mejor yo no pregunto, mejor yo no investigo, mejor yo no analizo, o sea,
todo se convierte supuestamente en fe, etcétera. Entonces, pues vamos a mirar ahora lo que sigue. Después de esto, dice que él precisamente está en Lucas 4, en donde él llega a estar en el templo. Dice que era su costumbre ir al templo, ¿no? Guardar igual que todos los judíos el sábado, el séptimo día. Y le pasaron el rollo del profeta Isaías, y entonces se levantó en la sinagoga de ellos y leyó estos versículos muy específicos para entender usted realmente, para que usted entienda más el propósito de supuestamente el que iba a venir. Entonces dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, etcétera. Y bueno, lee todo eso y después entonces le devuelve el rollo y se siente y todo el mundo quedó asombrado de lo que dijo y dijo al final, y esto se cumple hoy delante de vuestros ojos. O sea, les estaba diciendo, ese soy yo, el que venía a hacer todo eso. Y obviamente está hablando de Isaías capítulo 61, verso 1, el cual lo invito a que lo lea conmigo, o que más tarde vuelva y lo mire, porque aquí se va a definir en eso que él supuestamente leyó ahí, se va a definir realmente cuál era el propósito o cuál es el propósito de esto, ¿no? De lo que él está diciendo ahí, qué significa realmente venir como un ungido de Jehová. Los voy a leer todo lo que es el capítulo 61, algunos versos, porque es importante leerlo para poder entenderlo y no los puedo poner ahí, son muy largos. Entonces dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pero antes de seguir, noten el título que colocan incluso en la Reina Valera, dice buenas nuevas de salvación para Sión. ¿Para quién son esas buenas noticias? Para Sión, para Israel, para nadie más. Dice, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Claro, todo eso que está diciendo no está hablando a la humanidad, lo está hablando a Israel nomás. A ordenar que los afligidos de Sión, o sea, a todos los israelitas, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros, noten esto, es decir, gentiles, que no son israelitas, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, o sea, prácticamente esclavos, los extranjeros, los gentiles, los que tanto hoy día siguen estos conceptos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dejémoslo ahí. Si analizamos bien, hemos visto muchos videos, bueno, yo les he hablado en algunos videos sobre la personalidad de Jehová, ¿no? Un ser completamente sangriento, genocida, que mandaba a matar niños de pecho, que incluso un día que a Israel lo decía que era la niña de sus ojos un día y al otro día los asesinaba. Bueno, una cantidad de cosas que hemos visto de la personalidad de este Dios
incluso los llevó a practicar el canibalismo, les traía sacrificios de animales, de primogénitos, de seres humanos, en fin, una cantidad de aberraciones terribles. Entonces resulta que acá cuando Jesús está hablando de esto, está hablando de un nuevo orden mundial. ¿Sí me escuchó? De un nuevo orden mundial. Y hoy día la gente anda diciendo, no, es que el nuevo orden mundial, que es Satanás y que el anticristo y una cantidad de cosas, cuando realmente lo que está proclamando aquí es un nuevo orden mundial, en donde prácticamente está hablando del sionismo que va a gobernar, que va prácticamente a destruir a mucha gente, que van a estar allí, que incluso los extranjeros o los gentiles van a ser más sus esclavos que otra cosa, que ellos estarán, digamos, como prácticamente como los reyes de la tierra, y todo es Israel, todo es Sion, todos son ellos, pero el extranjero nada que ver. Los gentiles siguen siendo, digamos, un grupo muy discriminado dentro de las escrituras, dentro de la Biblia. Y vamos a mirar también algunas cuestiones de esa mentalidad que tenía Jesús con respecto a eso. Y entonces lo que acá está citando realmente Jesús es prácticamente un nuevo orden mundial impuesto por esta entidad llamada Jehová, una entidad destructora completamente. En donde lo he dicho en otros videos que esto que llaman Biblia realmente es una cuestión que la universalizaron a través de Jesús, a través de Roma, lo que hemos dicho, pero que es un libro que si usted lo lee desde el principio todo es esta raza nomás, esta raza semítica, solamente ellos tienen las promesas, solamente ellos no sé qué, solamente ellos tienen los privilegios, solamente, y el resto, pues incluso mandaba a hacer guerra contra otras razas. Entonces aquí hay algo que han metido así, que han metido han hecho parecer esto como una historia bonita, una historia muy buena, una historia donde supuestamente este Dios es el Dios supuestamente universal, que no lo es. Han querido meter a Jesús incluso como el Salvador del mundo, el que va a solucionar todos los problemas. Pero realmente vamos a ir analizando esa personalidad de Jesús también para que entendamos otros conceptos. Entonces aquí ya hemos visto unas incoherencias, primero con Juan el Bautista, seguir un ritual que era completamente antitorá, venir y decir que no se conocían, luego entonces ahora venir al templo y decir que es el cumplimiento de esta promesa o de esta profecía que es completamente un nuevo orden mundial en donde el extranjero prácticamente es discriminado y en donde prácticamente, como siempre hacían énfasis, que en la Biblia dice muchas veces, Él solamente vino a las ovejas de Israel, Él solamente vino para Israel, Él solamente vino para salvar a Israel, y todo ese tipo de cosas es como una especie de sionismo, en donde no se habla de algo universal, no se habla de algo concreto, no se habla de realmente de ese amor hacia la humanidad, sino que realmente toda esta historia va únicamente fundamentada en eso. Y después otros discípulos manipularon, bueno, quien haya escrito eso, manipularon muchas cosas para hacer creer que esto era una historia universal y que realmente sí está buscando la salvación de la humanidad, cuando eso no es así. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes segmentos. Un Mesías debía ser celoso de la ley o de la Torá, no podía ser un Mesías y estar completamente en contra de la Torá, eso es completamente inaceptable. A veces se ha querido pensar de que Jesús estaba en contra de la ley de Jehová, pero eso no es verdad. Como lo vamos a ver precisamente en Mateo 5, en donde utiliza un versículo muy clave, ¿no? Mateo 5:17, donde dice: yo no piensen o no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, él en ningún momento iba a venir a anular lo que Jehová había hecho, sino que venía a cumplirla. Y de hecho voy a leer un poco sobre esos versículos porque se ha hecho creer que este Jesús vino a cambiar todas las cosas, a abolir la ley, a, digamos, estar en contra de Jehová y una serie de conceptos. Pero vamos a mirar y analizar que este Mesías, ahora pensemos en una cosa, o quiero hacer acotación en un aspecto, y es que la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach,
que significa ungido. Por lo tanto, esta palabra Cristo, pues es una palabra completamente occidentalizada, ¿no? Muy greco-romana, pero que la palabra correcta es ungido, o sea que los únicos, digamos, el único pueblo que tenía ese concepto de ungido es precisamente Israel. Y cuando hablaban de un ungido significaba alguien que era apoyado, que era, digamos, que tenía el respaldo de Jehová. Ese es el concepto de ungido, ese es el concepto de Mesías. Si miramos, por ejemplo, David fue un Mesías, en cierta forma, porque fue un ungido supuestamente de Jehová, y todo aquel que era considerado ungido o rey de Israel, pues ya era considerado prácticamente un Mesías, es decir, un ungido de Jehová. O sea, aclarando eso, obviamente si él era el que venía respaldado, era el ungido, y ese término no existe en otra cultura, existe solamente en Israel. Entonces, pues obviamente venía de parte de él, y no venía a quebrantar lo que Jehová había dicho, sino que venía a cumplir la ley. Dicho eso, vamos a analizar otras partes donde dice, porque el versículo 18 en adelante dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Aquí os voy a hablar otra vez de esa misma, digamos, mentalidad de los esenios de estar hablando siempre sobre el reino de los cielos, el juicio y todo esto. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora entonces, aquí esto que voy a leer es donde la mayoría de personas piensan que Jesús vino a hacer cambios y lo que realmente vino fue a poner más estricta la ley, y eso fue lo que vino a hacer. Dice, viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Díganme ustedes si eso no es peor. Así que matar, no más con que ya estuviera enojado contra su hermano. ¿Quién era su hermano? Eso es una buena pregunta. Otra cosa es que quisiera que entendieran esa parte, pero es que el pueblo de Israel cuando se habla de los 10 mandamientos, se está hablando es para ellos, para ellos nomás, para nadie más. Cuando ellos están hablando de hermano, están hablando de otro israelita, no están hablando de un extranjero, no están hablando de un gentil, para nada, toda esta historia es cerrada. Por eso es que los judíos actuales, si usted analiza bien la cultura de ellos, son muy cerrados y tienen un concepto muy muy fuerte contra el gentil, que eso alguna vez haremos un video sobre todo lo que piensan sobre el gentil. Pero es bien fuerte todo esto. Es una cultura bien cerrada, pero no es culpa de ellos, es culpa de quien de todo esto, de este libro, de todas estas enseñanzas que lo ha hecho tan cerrado. Entonces, eso era para ellos. Cuando el israelita habla del prójimo, habla del israelita, no habla de nadie más. Incluso en algún momento, cuando de pronto habla de un enemigo, había un tipo de enemigo que no era necesariamente un extranjero, sino alguien que se había puesto en enemistad entre ellos mismos, y que eran considerados enemigos. Entonces, decir, ponte de acuerdo con tu enemigo, cosas así, ama a tus enemigos, o sea, aquellos que en algún momento afectan tu vida, pero está hablando de ellos como sociedad israelita. No está hablando realmente de enemigos extranjeros necesariamente, porque él conocía muy claro que la ley hablaba muy fuerte sobre el extranjero, y prácticamente todo el tiempo se habla sobre ese dominio que ellos iban a tener de sublevación contra el extranjero, etcétera. Entonces, ese es un punto muy importante para entender todo eso que le está diciendo. Pues aquí está hablando que, o sea, es peor, esto ya empieza incluso a hablar sobre el infierno de fuego y todo esto que no se les hablaba tanto en la antigüedad, pero que acá sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, o sea, contra otro israelita, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está hablando únicamente a los israelitas. Está reconociendo el templo.
está reconociendo que se podía llevar, que hay que llevar ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Aquí no está hablando de gente afuera, sino de ese israelita con el que tiene un enojo. Pronto, antes, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, la ley era más estricta todavía. Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, más fuerte todavía la ley. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez esa amenaza fuerte sobre el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, vino a cambiar la ley, vino a ponerla más estricta, más difícil todavía, más fuerte. Incluso empieza a hablar más del infierno, cosas así terribles. Y no es como Por eso es que hoy día tanta gente habla del infierno, ¿no? Porque obviamente todo esto trae un pequeño lavadito de cerebro en mucha gente y no analizan todo esto, no analizan que realmente es más fuerte todavía. Jesús y el divorcio, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, aquí no está dándole ningún beneficio a la mujer, la está poniendo en el lugar todavía peor, porque, claro, imagínense, en esa época los hombres hacían lo que querían con las mujeres, les daban carta de divorcio y todo eso. Siempre la mujer era la que pagaba las consecuencias, era muy difícil. Pero aquí el divorcio era únicamente permitido de que el hombre lo hiciera y no la mujer. O sea, la mujer era un cero a la izquierda completamente. Y aquí no les está ayudando a la mujer, aquí lo que está diciendo es que peor, si el tipo era un tipo bien malo, un bien mal esposo, eh, la mujer se tenía que aguantar, porque la única forma en que ese hombre la podía dejar era que esta mujer cometiera fornicación, pero no el hombre, no habla del hombre, habla de la mujer. Así que es peor todavía. Entonces esa mujer tenía que aguantarse a este personaje, lo que fuera, porque la única forma de poderse librar de él era por causa, o sea, por fornicación. Porque decía que si un hombre le daba una carta de divorcio a esta mujer, no por fornicación, sino porque no se la aguanta, porque por cualquier razón, lo que hacía era que si ella volviese casada, entonces ella era la adúltera. Entonces la apedreaban y todo eso. O sea. Por donde lo miramos, la mujer en realidad salía siempre con la peor parte. Y siempre era una sociedad muy machista y él seguía de todas maneras con esa línea. Y bueno, ya pues ahí en adelante sigue hablando de otras cosas, pero no me quiero extender tanto, pero sí quiero hacer énfasis en que prácticamente era un personaje celoso de la ley, completamente judío e israelita 100%, y que antes empezó a proclamar sobre el infierno y el juicio, y que debemos entender de que ese mensaje se lo estaba dando única y exclusivamente a los israelitas y a nadie más. La duda de Juan el Bautista, una vez que Juan el Bautista es arrestado, está preso, la historia dice que prácticamente se pidió la cabeza de él, etcétera, pero al parecer tuvo que ver porque de una u otra manera estaba siendo alguien que estaba, digamos, en contra del Imperio Romano y que pues casi la mayoría de personas que de una u otra manera estaban en contra del Imperio Romano pues tenían que ser juzgados y parece que Juan el Bautista no fue la excepción. Ahora, cuando él está preso, le entra una duda y dice precisamente en Lucas 7, versículo 19, dice, y llamando Juan a dos de sus discípulos los envió a Jesús y le diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? O sea, ya estaba la duda en Juan el Bautista. Y esto nos habla precisamente de todos estos mesías que pasaron por allí y que de una u otra manera lo que Juan el Bautista esperaba era que ese mesías tenía que venir, supuestamente cuando habló él mismo Jesús de la profecía de Isaías 61:1, está hablando de que iba a proclamar el año
digamos, el año del Señor o el año de Jehová, ¿no? Y aparentemente todos los acontecimientos de los que hablamos pues se iban a suceder pronto, se iba a establecer prácticamente esa especie de orden mundial rápido, y cuando Juan el Bautista se da cuenta que no pasa nada de eso, entonces pues se decepciona y envía a discípulos a preguntarle qué fue lo que pasó. Ahora, la respuesta de Jesús es prácticamente la misma de Isaías 61:1, ¿no? En una parte le dice, no, ve y dile que los enfermos están siendo sanados, los ojos están, los ciegos están viendo, los cojos andan, etcétera. Y era como que con esas palabras supuestamente él se debía tranquilizar, pero aún así, pues sabemos que como hablamos al principio de la primera parte, pues eso era muy común en esa época, no era solamente Jesús. Así que eso trajo una especie de decepción y una especie de depresión en Juan el Bautista. Y eso nos podría llevar también a pensar o a concluir de que es muy factible que por esa misma decepción Juan el Bautista haya incluso deducido o concluido que Jesús posiblemente era un Mesías más de estos que se habían autoproclamado Mesías. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos terminar ya en la parte número 4 para poder dar espacio a otro tipo de temas. Les agradezco por su atención prestada. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para recibir más videos. Nos vemos en la próxima parte.